nunca el Señor prometió que estaríamos exentos de conflictos. Nunca Él prometió que la cruz sería ligera, suave. Es que me dicen que no tengo pila. Yo traigo pila para todo el día. Ok, gracias. Así que el Señor nunca prometió que nosotros tendríamos una vida fácil. Y es que ese es uno de los conflictos que a veces nosotros nos confronta. Caminar con Dios no implica estar libres de, pero lo que sí prometió el Señor es estar con nosotros en cada momento, en cada situación. Y esa es la certeza, es la garantía que el Señor está con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer del verso 15 al 19. Y esta es una de esas historias relacionadas con las multitudes. Pero Jesús no solo está hablando de algo en ese instante histórico, cultural del momento. Es el inicio de una constante lección a lo largo de los siglos para los discípulos. La iglesia no es simplemente un evento, un lugar, una edificación. La iglesia formamos parte de ella, cada generación de creyentes a lo largo de la historia. Así que te invito por favor a ponernos de pie. Permíteme leer el verso 15. Ustedes el siguiente y nos unimos en el verso 19, por favor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ustedes. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Todos juntos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Gracias. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Esta es una de esas historias que desde en la escuelita bíblica nos enseñan de un proceso donde el Señor siempre ha venido propiciando revelarnos para cada generación aspectos relevantes con nuestra vida. Lo que acontece en el mundo natural es un reflejo de la realidad espiritual. El mundo está atravesando tiempos de hambre, aunque nosotros, tú y yo, gracias a Dios, tenemos lo suficiente en nuestra mesa. Pero esto no implica que no podamos darnos cuenta que en otros lugares existe una carencia, una necesidad, y es difícil llevar comida a la mesa. Y esa es la condición precisamente, que la famina espiritual también se convierte en una realidad en pleno siglo XXI. Es decir, hay una hambre espiritual increíblemente en todo nuestro territorio, como en cualquier parte de este mundo. Jesús se había retirado para tener un tiempo de descanso, pero cuando llegan del otro lado, se encuentra con una enorme multitud que lo habían venido siguiendo, y la multitud llegó primero que él. Y cuando esto acontece, Jesús los empieza a ver, y hay un impacto dentro de él que se llama compasión. Él observa cuidadosamente que esas personas tienen una gran necesidad física, espiritual, moral, como materialmente. Y Jesús, lejos de desligarse, es como decimos comúnmente, se empezó a arriesgar las mangas, ¿no?, para empezar a trabajar.
Y te das cuenta entonces que esas multitudes estaban buscando soluciones para su vida. Ya me la estoy subiendo yo. ¿No? Que eso es algo que Jesús sin lugar a dudas hizo. Esas multitudes tenían algo en común con la multitud que el día de hoy estamos enfrentando. Algunos tienen necesidad del pan material, pero hoy también tenemos una gran cantidad de personas en todas partes, en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, como en cualquier lugar, una gran hambre espiritual. Pareciera ser que la iglesia no lo advierte, porque tú y yo estamos aquí, pero eso no implica ni niega el hecho contundente que una gran mayoría de personas se está desplazando, cambiando de lugar, cambiando de trabajo, buscando amistades, buscando soluciones a su vida y no sabe qué hacer con la misma. Dios ha colocado en cada persona un toque de eternidad, dice Eclesiastés 3:9. Él colocó un toque de eternidad que no puede ser superado, no puede ser sustituido, no puede ser saciado a menos que no sea ese encuentro con Dios. Por eso es que tú ves a una gran cantidad de personas girando en una enorme propuesta que este mundo es ávido, es agudo, es sabio, es terrible para propiciar que las personas busquen, encuentren algo que les sacie, pero no que satisfaga totalmente su vida. Tú y yo estamos aquí porque un buen día inició nuestra búsqueda. Un buen día dentro de ti hubo algo que no sabías qué, cómo, pero requería, demandaba suplirse, saciarse. Una gran necesidad que no te lo explicabas, pero que finalmente era la fuerza motriz que te conducía para tocar una puerta, para buscar en un lugar, para saber qué hacer con tu vida. Y fue el día cuando alguien te habló del Evangelio, cuando conociste al Señor, que entonces aquello se sació, se nutrió, se fortaleció y pudiste darte cuenta que no eran las cosas los que satisfacen, que no eran los lugares lo que podían proporcionarte la alegría o la felicidad, era una persona y su nombre es Jesús. Esto es lo importante en nuestra vida. Así que Jesús, al verlos, no permanece indiferente. La compasión no es solo una empatía con alguien. A veces tú y yo estamos sobre la calle y vemos a alguna persona bajo una condición difícil y tenemos empatía. Pero la compasión es más que un sentimiento, es más que una empatía. La compasión debe ser trasladada de la empatía a la acción, porque de otra manera solo será un sentimiento que se ahogue en medio de las circunstancias. Así que Jesús nos está mostrando lo que realmente había dentro de él, un dolor por lo que las personas a su alrededor estaban experimentando. Verso 14, si tú lo tienes, dice que él las estaba viendo porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esto es lo que nos está pasando. Hace unos momentos, hablando con el señor de los cocos ahí de afuera, le estuve compartiendo el Evangelio. Y aunque él me dice, Dios te bendiga, él sabe las palabras, pero no conoce al Rey de Gloria. Y a veces damos por sentado que todas las personas conocen, pero en realidad solo han escuchado de él, mas no han tenido un encuentro con él. Y ese es el propósito que Jesús está utilizando para enseñarles a sus discípulos una lección de por vida. Jesús aprovecha cada ocasión para mostrarnos que estamos en la escuela de la fe, que estamos en la escuela del evangelismo, que estamos en la escuela de la voluntad de Dios, que estamos en la escuela de las dificultades donde nuestra fe se debe remontar y continuar adelante. Y este es uno de esos pasajes que vamos a desenterrar una de esas lecciones que a veces hemos pasado por alto. Jesús hace una declaración
de que cuando el tiempo, los recursos son mínimos para poder alimentar a la mayoría, Jesús dice, no es necesario que ellos se vayan. Es la responsabilidad de ustedes alimentar esa multitud. Wow. Y la escuela de la fe siempre diría, sí, Señor. Pero la escuela del razonamiento diría, tenemos 200 denarios, tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, imposible. Pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo? En tu mundo donde te desenvuelves, en tu área laboral, académica, donde tú te desenvuelves, existe una gran cantidad de personas con una enorme realidad espiritual en bancarrota. Las personas tratan de llenar sus vacíos buscando adquirir, tener, comprar. Muchas personas están buscando cómo superar lo que no saben que está ocurriendo dentro de ellas, pero finalmente es un hambre y una sed que no puede ser saciada por nadie más. Lo que mencionaba Ángel acerca de compartir estos tiempos, la palabra de Dios. Pero este mundo es experto en atrapar la atención. Este mundo es demasiado agudo para conocer a las personas, el funcionamiento, las condiciones mentales como sentimentales y propiciar satisfactores momentáneos que atraen la atención de las personas, pero no satisfacen por completo. Muchas personas les preguntas, ¿cómo están? Bien. Pero si tuviéramos la oportunidad de conocer ese bien hasta dónde llega, nos daríamos cuenta que es superficial. Tú y yo tenemos una gran riqueza que el mundo necesita. Nosotros somos ricos en Dios. Somos bendecidos en Dios. Tenemos más de lo que pudiéramos pedir o necesitar, porque la riqueza que tenemos, el mundo la necesita. Nuestra mesa siempre es bendecida, y hablando no solamente en tu mesa en lo particular, sino en la mesa del Señor hay abundancia. En la casa del Padre siempre hay abundancia. Todo el necesitado que llega a la casa del Padre sale satisfecho. Todo aquel que llega con necesidad sale saciado cuando viene a la casa del Padre, porque esa es la respuesta del Señor para su pueblo. No solo tenemos a una enorme cantidad de personas fuera de nuestro hogar o de la iglesia con necesidades espirituales enormes. Pero hay un aspecto que me ha estado ocupando desde hace tiempo. ¿Habrá hambre, habrá escasez en la casa de Dios? ¿Tendrán hambre los hijos de Dios? Y estoy hablando del pan espiritual. Quizás mi posición como pastor me genera una gran cantidad de preguntas, de búsquedas, de análisis, de meditar en las circunstancias, en ver mi entorno, en darme cuenta con amigos pastores qué pláticas tenemos y percatarme si realmente en la casa de Dios hay escasez. Tú podrás preguntarte, ¿habrá? En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, cuando lo tengas, lo vamos a leer, por favor. Y hay un aspecto muy, muy profundo que también
en la iglesia cristiana hay una tremenda famine espiritual. Gracias a Dios por todos esos pastores y sus familias que han permanecido firmes, fieles, para continuar alimentando con toda la palabra de Dios a los suyos, sean muchos o sean pocos. Gracias a Dios por aquellos que pagan el precio de mantenerse fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a sus principios y propiciando que la verdad continúe propagándose con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Pero este pasaje tiene una gran verdad. Capítulo 1 de Ruth, lo tenemos aquí. Aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus hijos. ¡Qué ironía! El significado de la palabra Belén es casa de pan. ¡Qué ironía! Fue la ciudad de David, fue la ciudad donde nació Jesús. Y qué extraño que este hombre, Elimelech, se llamaba, mi Dios es rey. Qué extraño que él, teniendo un lugar donde era el centro del alimento espiritual del pueblo, es decir, de la nación de Israel, saliera de su lugar. La Biblia no nos menciona la razón de salir. Pero qué ironía, cuando no tenemos ninguna otra familia registrada saliendo de Belén. Y trasladándolo a nuestro ámbito como creyentes, hoy en la casa donde debería haber abundancia hay escasez. Y déjame decirte, hay algunos que han salido de su iglesia porque no hay abundante alimento, y en eso tienen razón. En eso tienen razón cuando salen en búsqueda de ser alimentados, cuando los pastos son secos, cuando no hay agua cristalina, cuando no hay agua fresca, cuando no hay un alimento nutritivo que satisfaga, que sacie, que produzca el crecimiento, el desarrollo. Por eso hemos encontrado una gran cantidad de creyentes viajando de congregación en congregación, como si tuvieran que ir a buscar la tierra prometida y darse cuenta si hay o no en ese lugar la comida sana, la comida abundante. Y es que la iglesia no está exenta de padecer tiempos estériles, pero es la responsabilidad del liderazgo tener una comunión con Dios y recibir de Dios para alimentar y fortalecer a su pueblo. Es responsabilidad de los pastores siempre tener alimento, siempre tener lo que nutre, lo que satisface, lo que hace posible que las ovejas continúen creciendo, desarrollándose, caminando y ser fortalecidas y nutridas. Pero también estamos teniendo dentro de la iglesia, hablando en términos generales, no estamos hablando de esta ciudad, estamos hablando del ámbito como es la iglesia. Hoy, como el mundo ha estado tan embelesado con los sustitutos alimenticios, ¿verdad que sí? Me sorprendo. Voy a algún lugar y todos son sustitutos de. Ya casi no tenemos la realidad, la esencia de la realidad. Todo es parecido, sabor a, en lugar de. Y ese bombardeo mediático ha estado dañando nuestra perspectiva de la realidad, porque nos estamos acostumbrando a sustitutos en vez de tener la esencia natural de lo que necesitamos. Y la iglesia no está exenta de tener sustitutos.
Esa es la razón de tratar de contrarrestar el hambre en la iglesia. Recuerda, Jesús les estaba enseñando una gran lección a sus discípulos acerca de la función que ellos deberían realizar en un futuro. Y ese es el propósito: darle de comer a la generación donde tú y yo nos desenvolvemos. Solo podrá estar directamente relacionada con la comida que comemos, con lo que nosotros tenemos, para compartir aquello que trasciende, fortalece, nutre, para que otros sean bendecidos y fortalecidos. Tú no podrás tener una generación firme, sólida, estable, si le sigues dando sustitutos de la realidad. No podremos aspirar a tener jóvenes sólidos, valientes, trascendentes, de impacto, si no conocen la realidad espiritual de la cual tú y yo estamos comiendo en verdad. Cuando yo estaba orando y pidiendo dirección sobre esto, en realidad que es algo que Dios parece que abre una puerta y te muestra más de lo que esperabas, y te muestra más de lo que antes sabías, y dices, wow. Hoy en la iglesia estamos teniendo sustitutos por la presencia de Dios, o ya no tenemos la presencia de Dios muy a menudo, porque la estamos sustituyendo con un cántico emocional, sensible, sentimental. La presencia de Dios no es sentimental, es una realidad. La presencia de Dios no la podemos producir. La presencia de Dios desciende cuando adoramos en espíritu y en verdad, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él dijo, me hallarán cuando me buscaren de todo su corazón. Pero tenemos sustitutos que están tratando de hacer creer que alimentan a las ovejas con cantos tan emocionales que empezamos a llorar, a levantar las manos y decir, sí Señor, pero saliendo se acabó lo emotivo. Se acabó la fuerza que se tenía. Y nos damos cuenta entonces que se están buscando metodologías para ir implementando algunas condicionantes y así retener a los asistentes con sustitutos, porque si no les das la verdad, no importa. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aplica para lo bueno y lo malo. Si tú instruyes a un niño a caminar por una senda, va a creer que es la verdad que tú estás dándole. Hoy tenemos una gran cantidad de motivación dentro de la iglesia, de psicología. Y la pregunta ¿es mala la ciencia? No. El conflicto es que la iglesia no debe sustentarse en ciencia, sino en la palabra de Dios. Amén. Porque están muy silencios. Porque nuestra fe no se deriva de la ciencia, se deriva de la palabra de Dios. Nuestra fe absorbe las verdades, el Espíritu Santo le da a nuestra mente la capacidad de comprensión y poner todo en el orden correcto, y de esa manera podemos adorar a Dios con nuestro entendimiento. Pero es que estamos pasando tiempos difíciles que en ocasiones, por no mirar, no nos percatamos que hoy niños están alimentando a niños, hablando espiritualmente hablando. Hace unos años me impactó una noticia de una niña de 12 años aproximadamente o menos, que sus padres salían a trabajar y salían por días sin regresar a su casa. Y esa niña cuidaba a sus hermanitos, pero había un bebé al cual le daba todos los días agua con azúcar o té con azúcar. Por el momento el niño recibía, pero no se nutría. Y hoy tenemos una gran cantidad de pastores, no todos lo que voy a mencionar, no todos, subrayo,
pero una gran cantidad de pastores jóvenes que todavía necesitan preparación, necesitan estar dentro de la iglesia bajo supervisión para saber qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera. Y hoy están siendo lanzados al mundo y de esa manera también no saben qué hacer. Déjame decirte, toda persona que ordena a un pastor es responsable de ese pastor. Es como cuando a mí me dicen, me casas, y no te voy a casar para que te vayas. Para mí casarte es tener esa relación, esa comunión, donde puedo ver quién eres, cómo va tu avance, de qué manera podemos verlo. Casarlo cualquiera. ¿Te das cuenta? Jesús nos estaba enseñando una gran lección. Las ovejas se deben cuidar, amar, alimentar, instruir, fortalecer, preparar, porque las ovejas tienen, como cualquier otra persona, un desarrollo, un crecimiento hasta alcanzar una madurez y posteriormente multiplicarse. Y qué tremendo cuando, teniendo nosotros la verdad, la hacemos a un lado. El Espíritu Santo a través de Pablo le escribe a Timoteo diciendo, no coloques a un experto al frente. ¿Qué dice? A un recién convertido, a alguien que no tiene experiencia. Ese es el problema. Es que el llamado va de la mano con el tiempo de preparación que el Señor está dando. Por eso estamos teniendo una gran cantidad de desviaciones dentro de la iglesia, porque estamos tratando de sustituir lo natural, que es la palabra de Dios, la oración, la presencia, el poder del Espíritu Santo, la llenura, el nombre de Jesús, por los sustitutos que estamos tratando de alcanzar, de tener, porque serán los que nos brindan por el momento la capacidad de mantener a los asistentes. Qué difícil que nosotros no nos demos cuenta que a veces lo que nos dan en la iglesia no es la genuina palabra de Dios. Si lo que tú y yo escuchamos no tiene un impacto en nuestra vida, si lo que tú y yo recibimos no transforma, no altera nuestra forma de ser, de pensar, de actuar para mejorar, no es la palabra apropiada. Eso es importante. Por eso mencioné que los sustitutos hoy están acaparando el mercado. Están teniendo demasiada aceptación y estamos perdiendo el valor de lo natural con todos sus nutrientes. Mi esposa y yo fuimos a hacer algo de despensa. Y me dice, ya no hay miel de maple. Desde niño yo sabía cuál es la miel de maple, ¿no? Veo una y la tomo, pero no leí. Y más tarde mi esposa me dice, no puede ser tan grande con eso. Digo, ¿por qué? ¿Ya leíste lo que dice? Cuando voy leyendo dice, sabor a maple. Wow. Imagínate aquí que tengamos sabor al Evangelio. Imagínate que tengamos eso aquí. Sabor a adoración. Sabor a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Gracias a Dios por esos pastores mencioné que están pagando el precio de continuar alimentando a sus ovejas con la sana doctrina, con la exposición de la palabra, que no han aceptado sustitutos ni han aceptado metodologías
que pueden representar un crecimiento, un desarrollo, una asistencia numérica, pero que en realidad no hay un impacto de nuevo nacimiento en su vida. Ninguna persona que trate de sustitutos estará completamente nutrida. Es irreemplazable el alimento natural, y para nosotros en lo espiritual lo irreemplazable es la palabra de Dios. Romanos dice que la fe viene por el oír la motivación del pastor. Por la palabra. ¿Sí, verdad, Pepe Chuy? Por la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Jesús estaba enfatizando en esa lección objetiva, didáctica para los suyos, en medio de esa multitud, que la gran tentación es querer darles lo que queremos, cuando en realidad lo que necesitan es lo que Dios ya preparó anticipadamente, que es su palabra. Esto es lo que necesitamos. Pero, ¿qué sucede? La iglesia ha venido a convertirse en sinónimo de centro recreativo, de centro de negocios. La iglesia tiene un sinónimo de centro de diversión, porque el pastor ya no es pastor, ahora es el director, el CEO del lugar. Porque ahora el pastor es el director de eventos de ese lugar. Y hay pastores que ya no predican en su iglesia. Prefieren tener invitados que tomar el lugar que les compete para enseñar a sus ovejas. Imagínate, papá, que tú contrates quien ame, cuide, alimente a tus hijos y tú te vayas simplemente a trabajar. No lo entiendo. No lo entendería jamás. Porque esos niños no van a crecer reflejando tu persona, tu carácter, quién eres, lo que amas, lo que dices. Van a crecer reflejando lo que otras personas invierten en ellos. Esto es lo que Jesús está enseñando. Él da la comisión. No se tienen que ir esas multitudes. Ustedes tienen la responsabilidad de alimentarles. Wow. No está hablando del pastor, déjame decirte. Está hablando de cada uno de nosotros. Porque tu círculo de amistades está hambriento, está sediento. La única Biblia que ellos van a poder escuchar o ver es la vida que nosotros tenemos alrededor de ellos. Y ese es el poder más grande que puede cambiar a una persona, el mensaje del Evangelio. Tú eres el resultado de ese milagro. Yo soy el resultado de ese milagro. Dios no ha terminado con nosotros. Tú y yo no somos perfectos, pero eso no implica que no renunciemos a lo imperfecto para ir en pos de lo perfecto. Amén. Porque a veces somos muy cómodos cruzando los brazos y ya no queremos alcanzar el destino, el propósito y la madurez a la cual somos llamados. Cuando la iglesia ha tratado de suplantar o de suplir, sustituir la palabra de Dios por diferentes elementos, estamos encontrando una gran decepción en los creyentes. Elimelec pudo haber sido uno de ellos cuando salió de Belén. ¿Qué hacer? Necesitamos orar por nuestros pastores. Necesitamos interceder que Dios los mantenga firmes, fieles con su familia. Porque la labor del pastor no es ir a visitar hogares. Solo en ciertos momentos, es obvio. Pero estás hablando que la labor del pastor es más enfocado en aquello que tiene que entrar en comunión, en relación, en estudiar con el Señor, con su palabra, porque de ahí es donde emana la palabra, donde emana el alimento, donde procede lo que tú y yo estamos compartiendo.
Pero cuando tenemos pastores que se la pasan en el café, en el golf, no es malo, pero te estoy diciendo, cuando sustituyen sus relaciones sociales por la persona a quien realmente debemos dedicarle más tiempo, que es el Señor. Yo conozco pastores aquí que se la pasan en el café, dando la vuelta, parecen dandis. Y yo les he dicho, no puede ser que te los encuentras aquí y acá, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Por eso el estado de las ovejas en ocasiones es crítico. Y algunos tratan de buscar una congregación donde sea la palabra de Dios la que defina, la que determine, la que alimente. Aunque hay otros, como el pródigo, Lucas capítulo 15, verso 17. Wow. A veces las personas cesan de asistir a la iglesia porque ya están satisfechos, pero están satisfechos y no hay actividad, no hay acción para poner en práctica lo que se ha recibido y se hacen como el hijo pródigo. Me ausento. Fíjate lo que dice verso 17, capítulo 15 de Lucas. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Jesús en ese capítulo 15 está hablando de lo que se perdió. Pero el hijo pródigo no se perdió, eligió abandonar la casa del Padre. Y no nos damos cuenta que nuestras decisiones tienen un enorme impacto para nosotros, para los nuestros, hoy y el día de mañana. Y nuestras decisiones, como la de Elimelec, van a tener que ser afrontadas en un futuro y con un alto riesgo. Elí tuvo que pagar cara su osadía de dejar Belén. Murió él y murieron sus 2 hijos. Wow. La esposa quedó indefensa, viuda, por las malas decisiones que a veces se toman. A veces escucho, ¿es bueno cambiar de iglesia? Cada caso es distinto, pero si en tu iglesia hay pan, está la presencia del Señor, hay una sana doctrina, hay amor, está el poder de Dios, ¿qué andas buscando en otro lugar? No hay iglesia perfecta, porque el día que yo llegue a otra ya perdió su perfección. Qué sencillo es. Así que el hijo pródigo había salido dejando la casa del padre donde hay abundancia. Todo lo tenía, todo había, se había acostumbrado a lo bueno, se había acostumbrado a comer lo mejor, había disfrutado de las riquezas de la casa del padre, y cuando él sale pensó que todo sería igual en cualquier lugar. Pero después de pagar un alto precio, de caerse, de equivocarse, de llegar a la bancarrota espiritual, como financieramente, se dio cuenta que se había equivocado, que nunca debió haber abandonado la casa del Padre, porque ahí hay abundancia. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La comisión que Jesús les delega a los discípulos es: aliméntenlos. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo hizo? Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nuestras decisiones, estamos diciendo que tenemos que ser sabios, prudentes para determinar y definir a dónde, si es que tengo que salir, a dónde debo ir, con quién debo ir, qué hay en ese lugar, qué riesgos voy a encontrar.
¿realmente habrá lo que necesito en ese lugar? Pero predica bien suave el pastor. Ahí hay un ambiente increíble. Ahí lloramos todos los días en la alabanza. ¡Wow! ¿Y cómo está su vida? Eso no importa. No puede haber una correlación entre la palabra de Dios y no tener cambios en nosotros. No somos perfectos, reitero. Todos los días yo le fallo a Dios, pero Él me da la oportunidad de arrepentirme y de volver a ir en pos de lo que Él espera de mí. Hoy, lamentablemente, también estamos teniendo una ausencia de poder en la iglesia. La persona del Espíritu Santo ya no es importante en la iglesia. Y no estoy hablando de manifestaciones, que yo también tengo que medirlo. No son las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, que enseña, dirige, conduce, revela, transforma, convierte. Es el que hace posible que tú y yo estemos aquí hoy, porque trajo la convicción de venir el día de hoy. No es como nuestra mamá que nos lleva a la iglesia, ¿verdad? Yo por eso cuando alguien dice, Dios me trajo a la iglesia, no, Dios te propuso ir a la iglesia. Muy distinto. Muy distinto. Pero nos hace falta hoy algo que Jesús proveyó para sus discípulos. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo seríamos sus testigos. Este mundo necesita de una iglesia sólida, firme, dispuesta, de una iglesia que tiene principios arraigados en Dios, que no va a vender sus convicciones por el entorno social, pero que está dispuesta a vivir por lo que cree. Y tú y yo somos llamados a influir en las personas de nuestro alrededor. Tú y yo tenemos una capacidad para influenciar para bien o para mal, pero en realidad tenemos el alimento que las personas de afuera necesitan. Tenemos la respuesta a su necesidad. Tenemos la solución a sus conflictos. El Señor nos ha colocado hasta el día de hoy sobre la faz de la tierra para que siga brillando el nombre de Jesús, para que cada congregación levante la bandera del Evangelio y siga diciendo que los brazos extendidos del Padre Todopoderoso están ahí para dar cobijo a cualquier persona. El Señor nos ama, el Señor ama a todo pecador, el Señor ama a toda persona. Y su propósito es que cuando esa persona viene a cobijarse bajo esos brazos, ya no sea la misma que cuando entró. Jesús declaró en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 7 y 8. Acompáñame de regreso a Mateo 10, por favor. Estaba recordándome hace unos días, Mami Jean, que yo lo había olvidado realmente, cuando nos ordenaron pastores, hace unos cuantos ayeres. Yo no me acordaba, pero ella me hizo mención hace un par de semanas. Me dijo, hijo, ¿te acuerdas la palabra que Dios les dio a ustedes? Dije, no me acuerdo. El Señor les dijo a ustedes que no serían como un barco de pasajeros donde está todo incluido. No es un barco de vacaciones, es un barco de guerra, de instrucción, de lucha, de batalla, que está pujando frente todo el tiempo. Yo digo, wow, lo había olvidado. Lo había olvidado. Pero qué tremendo. Si nos comparamos como esos transatlánticos, el Titanic se hundió.
Los transatlánticos de hoy tienen todo lo inimaginable, hasta centro comercial para las mujeres que les gusta comprar. Todo está ahí. Y a veces parece la iglesia una manera similar. Tú y yo venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Venimos a adorarle, venimos a estar con los hermanos en unidad como familia del Señor. Estamos alabando al Rey y recibir su consejo, su dirección, su fortaleza. Pero algo que nos hace falta también en la iglesia el día de hoy es poder. Me cuesta trabajo cuando la iglesia envía a sus miembros de consejería con el psicólogo. No lo concibo, no lo puedo entender. Aun cuando me digas que es un psicólogo cristiano, entonces ¿cómo? Yo estoy a favor de la ciencia, lo he declarado muchísimas veces, pero no es compatible el sustituto de la psicología con la palabra de Dios. O es la palabra o no lo es. La iglesia no puede sustentarse en medias verdades. Lo que para el mundo funciona es correcto. La psicología es tratar de ayudar a las personas en su condición conductual para ayudarles a cambiar. Eso es correcto. Para un cristiano, un genuino cristiano, lo que necesita es la palabra de Dios. Es la gran diferencia, es lo que me estoy refiriendo. Hace poco me preguntaron, un joven, oiga, ¿usted cree en la ciencia? Le digo, mira, soy arquitecto. La ciencia forma parte de nuestra vida y la ciencia no está en contra de la palabra de Dios. Y es que tenemos que darnos cuenta que la declaración, por ejemplo, de Luis Pasteur, ¿recuerdan quién era Luis Pasteur? Yo no creo. No me digan, nomás levante la mano y sabe quién es. Luis Pasteur era un hombre con un alto grado de capacidad intelectual que llegó a ser el director de la facultad en Francia de química. Era un hombre súper capaz. Y él tuvo compasión de ver a las personas que les había dado polio. Y fue tal su empatía, su dolor, que la llevó a la acción. Y sus conocimientos de química, de medicina, lo colocan frente al laboratorio y empezar a hacer análisis clínicos, reacciones, reactivos, para saber de qué manera contrarrestar esa enfermedad. Orando y pidiéndole a Dios dirección para encontrar la respuesta, la cura a la necesidad de otros. Qué tremendo, ¿eh? Y por fin el Señor le da la respuesta y encuentra la vacuna que a muchos de nosotros nos colocaron como dolía. Pues unas bolotas, pero gracias a Dios nos libró. Y esto a Luis Pasteur le costó que muchos lo criticaran, principalmente los jóvenes que decían, ¿cómo puede leer la Biblia? ¿Cómo puede creer en eso? Y Luis Pasteur declaró, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Qué sencillo. Así que, para concluir, 10 de Mateo, por favor, versos 7 y 8. Jesús les está diciendo a sus discípulos, les está dando instrucciones y dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos,
limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, cobren por lo que recibieron. De gracia, ¿te das cuenta? Hemos perdido en la iglesia ya el orar, hemos perdido ya la pasión por esperar que Dios propicie cosas grandes, nuevas. Nos hemos acostumbrado a nuestra rutina y no damos oportunidad a que Dios nos sorprenda con algo más. La medida de nuestra inversión va a determinar la acción de Dios. La medida de nuestra búsqueda definirá la respuesta de Dios sobre nosotros. Y es que si nos sustraemos voluntariamente de las riquezas del Padre, viviremos limitados. Pero tú y yo somos llamados a tomar una función específica. Jesús alimentó a esa multitud ¿cómo? Porque no tenemos tiempo. ¿Cómo? Él no fue directo y le dio la multitud. Los discípulos eran el medio entre el cielo y la tierra, entre el Señor y las personas. ¿Te das cuenta? El Señor siempre va a seguir su mismo parámetro. Él es la fuente, nosotros el medio para poder llevarle a los necesitados la respuesta a sus necesidades. Quiera Dios avivar en nosotros amor, pasión, entrega. No podremos enfrentar a las personas que están afuera si no tenemos algo que realmente valga para que ellos puedan ser libres. No podremos alimentar a las personas con ideas, con fantasías o con métodos. Lo único que puede propiciar a esas personas es conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús dijo que Él era el pan de vida, que el que a Él va siempre será saciado. Eso lo vas a encontrar en el libro de Juan 6:35 para concluir. Tú y yo no debemos ser como Elimelech, salir de la casa de pan. No podemos tampoco ser como el pródigo. No he conocido en toda mi vida de cristiano, y te estoy hablando de más de 40 años, no he conocido tiempo de más dificultad de pródigos que en esta última década. Esta última década me ha permitido ver mayor cantidad de hijos pródigos que están lejos de la casa del Padre. Y tú y yo necesitamos orar por ellos. Necesitamos tomar nuestra parte. Tú tienes una parte importante. Tú eres miembro del cuerpo del Señor y tienes una función específica. Tomemos lo nuestro y vayamos adelante. Y el Señor nos ayude para que, tomados de su mano, seamos sensibles a las necesidades de otros. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Gracias a Dios por los que nos han enseñado la verdad. Yo estoy agradecido con los que nos han enseñado la verdad, con los que hasta el día de hoy siguen teniendo influencia en mi vida para decir, por aquí no, por acá tampoco, es por aquí. Y doy gracias a Dios por aquellos que siguen fieles, firmes, sin caer en la tentación de cómo llenar el lugar. Yo sé cómo podemos llenar el lugar, eso no es ningún problema. Eso nunca ha sido un misterio. Pero la pregunta es, ¿será en realidad la voluntad de Dios hacerlo de esa manera? Te digo por qué. Porque el Espíritu Santo es el único que puede atraer a las personas. Y cuando nosotros lo sustituimos por nuestros métodos, cantantes, X, estamos diciéndole, mira, Espíritu Santo, no eres bienvenido.
no eres requerido, ya no eres la persona que creíamos que podía lograr hacerlo. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Yo creo que hoy podemos decirle: Señor, llena mi vida. Es algo personal. Llena mi vida, Señor, y ayúdame a hacer lo que tú quieres. Cierra tus ojos donde estás. Esto es algo personal. Señor, tú eres mi pastor. Tú eres quien alimenta todo mi ser. Tú conoces mis necesidades. No existe ninguna área de mi vida que no esté clara delante de tus ojos, Señor. Me rindo a ti, porque me doy cuenta cuánto necesito de ti cada día, Señor. Ayúdame a seguir adelante, a no permitir a mi prudencia usurpar el lugar que solo a ti te compete, Señor. Tú eres quien sacia, quien alimenta mi ser. Tú eres la fuente donde mi alma se deleita, donde mi espíritu bebe, Señor. Tú eres el pan que necesito día a día para continuar adelante, Señor. Y aquí estoy, reconociendo que tengo hambre y sed de ti, Señor. Pero también hay personas a mi alrededor que necesitan conocerte. Ayúdame, Señor. Quiero tomar esa parte que Jesús dijo: no se tienen que ir, aliméntenlos ustedes. Enséñame cómo hacerlo, Señor. Enséñame de qué manera. Ayúdame a ser sensible, a tener compasión y compartir a aquellos que están necesitados de ti, Señor. Sacia mi ser por completo, Padre, porque en tu casa hay abundancia y ahí es el lugar donde anhelo estar, contigo, con mis hermanos, sentado a tu mesa, en el lugar de provisión donde beber de tu mano, comer de tu mesa, Señor, es lo mejor que me puede pasar. Habla con Dios, porque es el lugar donde tú y yo debemos estar, en su casa. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Say
Aquí estábamos en un miércoles de oración y acostumbrábamos mucho en esos días venir al altar, arrodillarnos aquí y derramar nuestro corazón. Mientras estábamos aquí, una hermana empezó a decir: dame más de ti, Señor, dame más de ti. Y de ahí el Espíritu Santo a Miguel lo coloca para escribir. Y yo creo que este puede ser un buen momento para despedirnos, decir: dame más de ti, Señor. Sabes, escuché a uno de mis maestros favoritos, Alexander McLaren. Él dijo: Señor, expande mi capacidad, es decir, la llenura que puede haber en mí, que sea más amplia, Señor, porque será más de ti. Vamos a orar para despedirnos, pero yo te invito que sea este no solo un canto, la declaración de nuestro ser. Padre, gracias por la gran oportunidad de hoy venir a adorarte, de reunirme con mis hermanos como una familia sentados a tu mesa, saludando uno a otro, Señor, y extrañando a quienes hoy no están, pero gozándonos en tu presencia, y a la vez, mi Dios, poder decir: más de ti, Señor. Iniciamos la semana contigo y tú estés con nosotros cada momento de la misma, Señor, bendiciendo, prosperando, cuidando, proveyendo, Señor, abriendo puertas, derribando obstáculos, rompiendo barreras, mi Dios, trayendo libertad y citas divinas, Padre celestial. Gracias, gracias por bendecirnos, mi Dios, y queremos decirte, Señor, más de ti. Dame más de ti, Señor. Gracias. Cántalo y nos vamos. Voy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Sí, Señor, mucho más. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz.
vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más, quiero más, quiero más y más y más. Quiero más de ti. De ti. Te damos gracias, Señor, en esta semana. Permítenos tener más de ti, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, yo incluida, Señor, nos des más en la semana de ti, que en esos tiempos de búsqueda, Señor, podamos descubrir más de tu voluntad, conocerte más, Señor, y que vengamos aquí a reunirnos con testimonio de quién fuiste tú, de quién eres, Señor, y con almas nuevas, Señor, a quien predicar, que nos unamos en adoración a ti cada servicio, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendice nuestra semana, bendice el trabajo de nuestras manos, Señor, que con gozo hemos de comer y con gozo hemos de venir a buscarte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.